nuevo saludarlos, me alegro que ya estén participando unas 20 personas, unas 23, pero estimo que en el transcurso, como siempre nos sucede de la próxima presentación, vamos a tener gente que va a seguir entrando. Así que antes de agradecer a cualquier otra persona, quiero agradecerle mucho a ustedes, que desde los diferentes países, veo que están desde España, de Estados Unidos y de muchos países de América Latina, y veo también, por ejemplo, en lugares como Tijuana en México, a David, y así que les agradezco mucho por tomarse esta hora que vamos a tratar de sintonizarnos con un tema muy importante para nosotros, a los periodistas, y que tiene que ver de hablar con un tema que nos apasiona, o nos debería por lo menos apasionar, que es el tema de la libertad de expresión, la libertad de prensa y sobre todo la censura. Antes de presentar a nuestro invitado muy especial de hoy, a nuestro colega y muy amigo Joel Simon, que es director ejecutivo de una de las organizaciones más importantes en el mundo, que defienden a los periodistas y que defienden los temas de libertad de prensa en todas las regiones y en todos los rincones del mundo, quiero aprovechar para agradecer justamente a quienes hacen posible este tipo de webinars. Se trata de el generoso apoyo que siempre contamos de Telefónica de Perú, también de Protec Media de España, y particularmente con la Fundación San Francisco, el McClatchy Fund de California, porque como ustedes saben, estos temas de libertad de prensa son parte de webinars que hacemos en el concepto del 20 aniversario de la Declaración de Chapultepec, que como muchos de ustedes saben, es una declaración que nos ha servido a todos para hacer de la libertad de expresión, que a veces es un tema bastante abstracto, en hacerlo bastante concreto y que nos sirva como una metodología de medición de lo que está sucediendo en cada uno de los países. Aunque lo voy a hacer al final también, les recuerdo que este jueves vamos a tener un webinar sobre temas de curación de contenidos con Jorge Haley de Argentina, de 2 al Cubo, así que creo que algunos de ustedes estuvo participando en otro webinar de ellos, así que les agradezco que puedan volver a entrar con nosotros y estar este próximo jueves. Tuve la oportunidad de ir a Amazon, y no es que trate de hacer publicidad de besos, pero sí de adquirir el nuevo libro, uno de los libros que está creando conversación entre los periodistas y entre gente de los medios, que se trata del libro de Joel Simon, que es La nueva censura, tratando de hacer un análisis muy pormenorizado, no tan solo de la recurrencia de la censura y cómo ésta se viene aplicando lamentablemente con mayor ímpetu, sino también de los nuevos desafíos que tenemos los periodistas en temas de lo que han traído las nuevas tecnologías. Así que lo más importante que vamos a tener hoy es una charla con Joel. Les recuerdo que él es el director ejecutivo del CPJ. Lo importante de Joel, creo que como director de esa organización, es que ha sido y es periodista de toda la vida, se ha destacado muy especialmente en México y en Centroamérica como corresponsal de medios norteamericanos, y también ha escrito un libro muy poderoso en aquella época que tenía que ver un poco con el medio ambiente en México y los peligros que ahora corre también Latinoamérica y el mundo, y son justamente los temas que están tratando en estos precisos momentos en Lima. Pero bueno, la modalidad, como siempre hacemos, es darle la oportunidad a Joel que haga una explicación un poco de su libro, de los temas que a él le competen, de la importancia y de los desafíos que él le da a cómo tratar de resolver los problemas de la censura. Y después de eso vamos a abrir una sesión de preguntas al final, por lo que yo les ruego a todos los que vayan teniendo las preguntas que en vez de que las vayan pudiendo escribir en el chat que tienen ahí debajo, yo las voy a ir recogiendo para luego hacérselas directamente a Joel, y otras que tengo en el tintero que obviamente después de leer el libro me quedaron algunas dudas que quiero ver de qué forma puede dirigirse a ustedes.
Así que Joel, muchísimas gracias por estar con nosotros para la CIP, muy especialmente, y para nosotros en el Instituto de Prensa es un gran placer y un honor tenerte como parte del Comité de Protección de Periodistas y aprender sobre este tema que vos dominas tan bien. Muchas gracias por estar con nosotros, Joel, y yo ya voy a salir de pantalla para que quedes vos ahora directamente con nuestro público. Un abrazo y gracias por estar con nosotros. Bueno, Ricardo, mil gracias. Estoy muy agradecido y también al CIP, y es un placer estar con amigos de todo el hemisferio. Veo aquí entre ellos un amigo de hace mucho tiempo que no he visto, David Mong. Un saludo especial a ti, David. Bueno, empiezo un poco con mi propio trayectoria. Yo, antes de entrar a CPJ, el Comité para la Protección de los Periodistas, que tengo bastante tiempo aquí, pero trabajé de periodista de corresponsal en México y Centroamérica, como dijo Ricardo. Y después empecé en CPJ como director del programa de las Américas, y ahora trabajo de director ejecutivo. Para ustedes que no conocen a CPJ, tenemos más de 30 años luchando por la libertad de prensa y la protección de los periodistas en todo el mundo. Y tenemos staff que tiene especialización en todas las regiones del mundo. Tenemos un consejo directivo que también apoya el trabajo de la organización, y trabajamos por medio de misiones, de comunicados, de informes, etcétera. Y el libro está basado en mi trabajo como director ejecutivo de CPJ. Y en el trabajo que hago todos los días aquí, ve una contradicción fundamental que me llena la atención. Es eso. Estamos plenamente viviendo en la época, en la era de la información, en lo cual toda persona puede hacer que ustedes estoy haciendo, que lo que estoy haciendo yo, sentado en su escritorio, con unos pocos clics, tener acceso a información de todo el mundo en varios idiomas. Podemos entender lo que está pasando eh, eh, un país, una ciudad, un municipio. Tenemos acceso a bancos de datos, toda clase de información. Esta fue la información que tal vez hace 20 años dependemos en los periodistas para recoger esta información y hacerlo público. Ahora no, ahora tenemos esta capacidad y ha cambiado la vida. No obstante a eso, las cifras, las estadísticas que veamos todos los días indica que eso es el peor momento para los periodistas. Según las cifras de CPJ, tenemos más periodistas encarcelados, más periodistas asesinados, y si se ve los estudios, y yo tengo entendido que estos estudios tal vez no son muy exactos, pero, por ejemplo, los estudios de Freedom House, los estudios de Reporters Sans Frontières, indica que la libertad de prensa alrededor del mundo está es en descenso. ¿Cómo es posible? Y eso es la contradicción que intento entender en el libro. Bueno, si empezamos con la idea que ese es el peor momento para la prensa, y la libertad de prensa está en descenso, yo veo y analizo en el libro 4 razones. Uno es el aumento a la represión. Vamos a ver en un momento que el número de periodistas asesinados está en cifras lo más altos que hemos visto. Y los números de periodistas encarcelados alrededor del mundo también están en un récord
nivel récord. Quiere decir que más periodistas encarcelados alrededor del mundo que en ningún otro momento. También vivimos en una época en lo cual dependemos en la tecnología para darnos una plataforma para el intercambio de información a nivel internacional. El periodismo depende en el Internet y el Internet como sistema también está enfrentando unas amenazas muy graves y lo vamos a analizar. Y también la estructura mediática. Quiere decir que la tecnología también ha cambiado la forma en que los periodistas trabajan, la forma en que la información nos llega, y eso también ha creado debilidades y vamos a analizar. Bueno, empezamos con el aumento de la represión. Y se ve estos números y el graph, se puede ver que hay un claro aumento de los periodistas encarcelados alrededor del mundo en los últimos años. Y estamos en el proceso de terminar el análisis para este año y esta tendencia se va a seguir. No estoy seguro si llegamos a un récord este año, pero vamos a estar cerca. ¿Cuáles son los países que son los responsables para estos aumentos? Algunos son países que se puede esperar, por ejemplo, China, por ejemplo, Irán. Son países conocidos para sus sistemas de intolerancia, no tienen una prensa libre, hay una zona en la cual los periodistas pueden funcionar y hay que reconocer en China, mientras que la situación y el número de periodistas que están encarcelados están creciendo. Hay un clima seguramente más abierto allí que hace una década, por ejemplo. Pero hay otros países, por ejemplo Turquía, que está en esta lista, que son países democráticos. Son países que tienen líderes elegidos. Y eso es una tendencia dentro de estos números que debemos analizar. Yo les llamo, lo voy a decir en inglés y después lo explico, democrators. ¿Qué quiere decir Joel. Sí. ¿Sí? ¿Escucho? Sí, se te corrió el micrófono. Si lo puedes poner mejor en dirección a tu boca para que haya mejor sonido. Okay. Gracias. Okay, Ahí, perfecto. Ok. Entonces, yo les llamo a estos líderes elegidos que tienen el apoyo popular o una porción del apoyo popular, pero su forma de gobernador es más típico de un líder autocrático. A ellos les llamo democrators. Y tengo un capítulo dentro del libro en el cual analizo esta tendencia internacional y Turquía es un ejemplo. Los otros ejemplos que veo en el libro es Putin de Rusia y Chávez de Venezuela. Y eso es una gran amenaza a la prensa, esta forma de gobernar. Son líderes elegidos con el apoyo de la población, pero tienen no tienen una tolerancia para las instituciones democráticas y las instituciones independientes, incluso la prensa. Y la prensa en particular es una amenaza al sistema que ellos están construyendo porque es una institución independiente del gobierno. Diferentes países han desarrollado sistemas dentro de esta tendencia para enfrentar a la prensa. En Turquía, la tendencia es básicamente encarcelar a los periodistas críticas utilizando mecanismos de leyes antiterroristas. Y lo presenta como eso fue una función normal de un país democrático. En Venezuela, el sistema más bien es utilizar el sistema de regulación para marginalizar
medios críticos, y también es una tendencia que veamos en Rusia, en lo cual utilizan los mecanismos de gobierno para controlar y manipular y medios que han enfrentado el Kremlin. Vamos entonces a hablar de otro tema. Periodistas asesinados. Eso también se ve en el aumento, y también vamos a ver el mismo tendencia este año. Y si se ven los últimos 3 años, estos 3 años son los peores 3 años que hemos documentado en CPJ desde siempre. ¿Cuáles son las razones para este aumento? Lo voy a mencionar 2 cosas. Uno es el terrorismo. Y el hecho que en muchas partes del mundo, especialmente en Medio Oriente, los periodistas son blancos de grupos que buscan a los periodistas para secuestrar, básicamente para sacar fondos o para usar en videos de propaganda perversos en los cuales los asesinaron. Hemos visto todo eso. Y es un fenómeno que veamos en muchas partes del mundo, pero también se puede decir que está pasando lo mismo en México. Se puede decir que las tácticas de grupos terroristas del Medio Oriente, de la Al-Qaeda y ahora Islamic State, también son muy paralelos con lo que está pasando a México, en lo cual los grupos criminales crean una zona en lo cual no hay información independiente y se llena el vacío con imágenes de terror, y utilizan esta táctica para asegurar que no hay información independiente, y la información que está llegando a la población es imágenes de terror y autocensura. Y eso también es un fenómeno que estamos viendo a nivel mundial, y explica en parte el aumento de los números de periodistas asesinados. La otra cosa que debemos mencionar es la prevalencia de impunidad. Eso es una cosa en la cual ha trabajado el CIP durante muchos años, y es un fenómeno que veamos en América Latina, pero es un fenómeno mundial. Y una cifra que es muy importante tomar en mente es que 90% de los periodistas asesinados alrededor del mundo no hay ninguna responsable. Quiere decir que y en solamente como 2% de todos los asesinatos de periodistas alrededor del mundo hay un autor intelectual que se está encarcelado, se asume la responsabilidad. Bueno, seguimos avanzando. Amenazas al Internet. Como mencioné, el Internet como sistema da la impresión que está muy estable, que está funcionando, que nos llega la información necesaria, pero hay que buscar un poco más profundo para entender las limitaciones y debilidades de este sistema. La primera es uno de percepción. Estamos tan rodeados de información que a veces estamos ciegos a la información que no nos llega. Y esta información no nos llega por las razones que acabo de mencionar, el aumento de la represión, aumento de la violencia contra los periodistas, porque en el sistema de Internet en lo cual estamos viviendo todavía depende en personas, seres humanos, que llegan donde las noticias están pasando y nos lleva la información. Y esta información tal vez nos llega por Internet, pero al final existe una persona. Esta persona, y vamos a hablar de eso en el momento, puede ser periodista profesional, formal, pero también hay personas que ya están actuando en este espacio que son periodistas informales, son periodistas locales, también están participando en este sistema de intercambio de información global. También debemos tomar en cuenta la estructura de Internet, y debemos reconocer que hay países, especialmente China, que
están buscando un sistema en lo cual ellos pueden aplicar su propia soberanía dentro de Internet nacional. Y lo verdad es lo están haciendo. Para China, el Internet es como un sistema de carreteras. Quiere decir que una carretera puede cruzar la frontera, pero cuando entra al territorio China, es bajo control de ellos. Están conectados a un sistema global, pero debe tener límites nacionales que aplica dentro de países. Pues si eso solamente aplicaba a China, sería asunto de China. Pero hay muchos otros países alrededor del mundo que comparten esta visión y ellos están buscando una forma de eh, cambiar el sistema de regulación de Internet y dar más posibilidades a los gobiernos, a los estados, poner límites en lo que se puede circular a nivel internacional. Podemos hablar de eso más en detalle porque eso es un poco complicado, pero tiene que ver con quién controla el Internet, cuáles son los mecanismos y ahora hay un sistema se llama multi-stakeholder, en lo cual muchos sectores, incluso a la sociedad civil, tiene posibilidad de participar en este sistema, pero hay países, especialmente China, que veo este sistema como amenaza y está buscando la forma en lo cual los gobiernos pueden controlar el Internet más abiertamente a nivel internacional y eso es una amenaza al sistema en lo cual dependemos. Bueno, ¿cuál está debajo de todo eso? Y lo que está debajo de todo eso es la tecnología y la forma en que la tecnología ha cambiado todo el sistema de noticias y información y la información que nos llega por medio del sistema que acabo de mencionar. Primero, ya sabemos todo lo que trabajamos en los medios que estamos viviendo un momento de debilidad financiera de los medios y eso tiene que ver con la forma en que la tecnología ha cambiado la posibilidad de anuncios, de ingresos, y esta debilidad financiera tiene implicaciones en términos de la capacidad de los medios para, por ejemplo, invertir en corresponsales internacionales, poner bureaus en lugares alrededor del mundo y entonces es obvio que hay menos presencia de periodistas internacionales en muchas partes del mundo. Entonces, ¿qué es lo que se llena este vacío? Porque todavía necesitamos esta información. Si se busca la información, por ejemplo, de los periodistas asesinados alrededor del mundo, los periodistas encarcelados, se puede ver que hay un gran aumento en los periodistas freelance, locales e informales. ¿Qué quiere decir informales? Quiere decir lo que se puede decir a periodistas ciudadanos o se puede entender como una persona que está testigo a un asunto que tiene valor noticiera y participa y documentando lo que está pasando y diseminando todo por medio de la tecnología. Entonces, estas personas que a veces son periodistas, se identifican como periodistas, a veces no, pero son esenciales para el flujo de información a nivel internacional, pero no tiene el mismo apoyo, no tiene el mismo apoyo institucional, no tiene el mismo entrenamiento, no tiene la misma formación ética, por ejemplo, que tiene un periodista profesional, pero dependemos de ellos y en un sentido es bueno porque hay más personas participando, pero hay una debilidad institucional y estos son las personas, si se ve las cifras que estaba hablando hace un momento, que están encarcelados, que han sido asesinados y que están los más vulnerables. ¿Y cuál está detrás de todo eso?
es un cambio en la relación del poder entre los periodistas y las personas y instituciones que cubren los periodistas y la prensa. Esto se manifiesta en dos formas. Por ejemplo, le voy a mandar una breve resumen de una visita que acabo de tener a Turquía, donde tuve la oportunidad de reunir con el presidente Erdogan. Y llegamos con una delegación de CPJ, llegamos a la reunión y estas reuniones generalmente empieza con el presidente o el primer ministro haciendo una referencia a la importancia que tiene la libertad de prensa y el trabajo de los periodistas, pero Erdogan dijo que no quería jugar este partido. Empezó la reunión en una forma muy agresiva, quejando de la cobertura que ha recibido Turquía, diciendo que está en contra de Internet. Básicamente piensa que él puede gobernar su país, él puede él puede funcionar muy bien en el panorama internacional sin el apoyo de la prensa internacional y local porque tiene otras formas de comunicar con el público y no necesita a la prensa. También se puede ver esta dinámica, por ejemplo, con el grupo Islamic State. Es otro ejemplo, pero puedo poner más. Hace una década, por ejemplo, si un periodista llegaron a una zona de conflicto, quería ser visible, andaba con TV o prensa en su vehículo para que se pudiera ser visible, pensando que su propia visibilidad le daría más protección. ¿Por qué? Porque los periodistas y la prensa fue la única forma que tenía estos grupos de comunicar con el público internacional, con el público que tal vez dentro de su país o con el público alrededor del mundo. Ahora no. Ahora tiene otras formas de comunicar, son más efectivos para ellos porque le puede controlar mejor. Los periodistas no tienen un monopolio en la información, no tienen la misma utilidad, por eso son más vulnerables a la represión, son más vulnerables a la violencia. Bueno, estoy seguro que ustedes ya están muy deprimidos. Disculpe que la noticia no es mala, pero ahora voy a hablar brevemente de lo que podemos hacer. Primero hay que entender que vivimos en un nuevo mundo y los sistemas de combatir esta nueva censura son diferentes de los sistemas que utilizamos para combatir la vieja censura. Primero, y algunas de las tácticas se aplican todavía, pero muchos han cambiado. Primero tenemos que exponer los sistemas de represión. ¿Por qué? Porque muchos de los líderes que están, los países, los estados que están utilizando este nuevos sistemas de represión, se dicen que funciona democráticamente. Tenemos que decir que no. Y para probar que estos sistemas no están funcionando para nada democráticamente, tenemos que exponer los sistemas de represión que muchas veces están escondidos, no son tan visibles al público. Entonces es muy importante este tipo de investigaciones profundas que hacen la prensa misma o grupos como CPJ para exponer nuevos sistemas de represión. Tenemos que combatir la impunidad. Eso es un reto desde siempre y no ha cambiado. Es más difícil ahora porque en muchos países, ya como acabo de mencionar, los periodistas no tienen el mismo poder, no tienen la misma utilidad para estos grupos, pero todavía tenemos que usar el poder que tiene la prensa como institución y los individuos como periodistas para enfrentar a este dinámico y hay que reconocer que hay un conocimiento a nivel internacional, especialmente dentro de las Naciones Unidas, de este reto y hay más conocimiento, más a nivel internacional
a las instituciones internacionales más vayan, entienden que es un asunto que la comunidad global que depende de la información tiene que asumir. Tenemos que reconocer que hay límites que se puede hacer por este tipo de campañas públicas y tenemos que encontrar formas de mejorar la seguridad para los periodistas, incluso seguridad informática. Es muy importante que los periodistas entender que trabajamos en un ambiente en lo cual su información tiene que protegerla porque es una debilidad y si no puede proteger a su información, no puede proteger a sus fuentes. Y si no puede proteger a sus fuentes, no puede hacer su trabajo. Acabo de mencionar al Internet y la debilidad que tiene como sistema de información que no es muy visible. Tenemos que reconocer que dependemos del Internet y los periodistas mismos y las grandes empresas mediáticas tienen que reconocer el deber que tienen y la responsabilidad que tienen ellos en participar en la lucha para mantener el Internet libre. Acabar con la censura. Bueno, eso es muy difícil, claro, pero eso tiene que ver más bien con un reconocimiento que en la era de información no tiene lugar la censura. Muchos países alrededor del mundo, y menciono China, menciona Irán, utilizan la censura previa y lo dicen que es una norma internacional, no se prohíbe en la ley internacional, pero es lo que es muy interesante en América Latina, bajo la Convención Interamericana de Derechos Humanos, explícitamente se prohíbe la censura previa. Y es muy interesante que en América Latina, afuera de Cuba, no hay censura previa en la ley. Existe en práctica, pero no existe en la ley. Y eso indica que si cambiamos las normas internacionales, podemos crear un ambiente en lo cual la censura no se justifica. Para hacer todo eso, los periodistas y la prensa tienen que reconocer que en este momento la libertad de prensa, este concepto está obsoleto. No debemos hablar de la libertad de prensa. Debemos hablar de la libertad de expresión y los periodistas y la prensa funcionan dentro de un ambiente en el cual hay libertad de expresión para todos. Y este concepto crea la posibilidad de crear una gran coalición que no solamente incluye a los periodistas y la prensa como institución, pero todos los sectores de las instituciones, incluso a los gobiernos, que beneficia de un ambiente global en lo cual la libertad de expresión está reconocido, protegido en la ley y existe la posibilidad de ejercer la libertad de expresión y la libertad de prensa en práctica. Entonces, pues ese panorama es un poco difícil, como mencioné, sin duda estamos viviendo una época muy difícil en términos del trabajo de la prensa y de libertad de prensa y de libertad de expresión a nivel mundial, pero hay respuestas que debemos tomar y hay mucho que debemos hacer en este momento, listo a contestar toda pregunta que tienen ustedes. Muchísimas gracias, Joel. La verdad que fue una experiencia muy buena tenerte con nosotros acá, o tenerte para que hables de este tema que yo creo que sintetizas muy bien al que ya los periodistas y los medios y organizaciones como las nuestras debemos hablar de libertad de expresión en ese contexto más que de libertad de prensa, para que tampoco la gente crea que tenemos ciertos privilegios los periodistas de que defendemos nuestra libertad, sino que defendemos sobre todo el derecho del público a la información. Yo rescato de muchas de las cosas
que has dicho, y lo quiero expresar aquí porque he tenido la oportunidad, como veo también que John Reicher desde Buenos Aires ha leído tu libro también. Me pareció un libro sensacional por varios motivos. Primero porque, como buen periodista que sos, lo has hecho con una calidad muy buena de sustantivos, has usado muy pocos adjetivos, te has dedicado a escribir las situaciones para hacer opiniones muy calificadas. Creo que hablaste muy bien de el repaso de toda la censura y muy especialmente la muerte del mensajero, y creo que has definido esta nueva metodología de censura de aquellos líderes que se dicen democráticos pero solamente se visten de elecciones Exacto. Ujú. para buscar formas de reglamentar a la prensa y a los ciudadanos de cómo no pueden hacerlo. El caso que diste tanto de China, de Turquía, pero muy especialmente nuestra Latinoamérica, con los casos que bien describís de Venezuela y de Ecuador, Ujú. eh, creo que hablan dan mucho ejemplo de lo que vos estás utilizando. Y también en el tema de las guerras cibernéticas, y además de lo que vos en tu libro hablás como las grandes capas de control que tiene el Internet o que nos imponen los gobiernos a través del Internet. Ujú. Y esto tiene que ver un poquito ahora también con la definición o la pregunta que hace John Reister, pero también definís en tu libro un poco la importancia del periodista, por qué un periodista es importante pese a que tenemos que defender la libertad de expresión, que quisiera que un poco te explayes. Das un buen ejemplo, por ejemplo, de la directora de Z, Adela Navarro, en Tijuana, de cómo ha mejorado el clima de seguridad para los periodistas, pero no por tratar de defender a los periodistas, sino de hacer periodismo de mejor calidad. Y luego me gustaría que te explayes un poquito en eso, de qué crees vos, qué debe hacer un periodista, qué es un periodista. Y creo que ya lo dijiste de cierta forma también de estas otras personas que son tal vez no periodistas, pero importantísimos para el flujo informativo, como es Julian Assange, por ejemplo, como lo pudo haber terminado siendo Edward Snowden. Sí, claro. Eh, si puedes elucubrar y hablar un poquito de esto y después pasamos a otras preguntas. Bueno, hay una escena en el libro en lo cual visito a la oficina de Z en Tijuana. Y bueno, cuando yo fui corresponsal en México hace muchos años, Z era una fuente muy importante. Cada vez que visité a Tijuana, siempre era un lugar donde visité. Para ustedes que no conocen a Z, es un semanal que durante décadas ha tenido una voz independiente dentro de Tijuana y han sufrido muchos muertos. Ha sido asesinado uno de sus fundadores, otro colaborador estaba asesinado, su director Jesús Blancornelas casi murió en un atentado y a pesar de eso han insistido en cubrir a la ciudad. Y bueno, llegué a la oficina de Z porque estaba preocupado por la seguridad del director y otras personas allí. Y hablando con ellos, porque los niveles de violencia habían bajado en Tijuana, y pregunté al director de Z, Adela Navarra, ¿por qué? Y había muchas teorías en este momento de nuevo jefe de policía, lo que sea, pero ella, su teoría, que se puede debatir, pero yo lo vi que tenía mucha credibilidad, que no había en este momento en lo cual estaba visitando la misma lucha para la plaza. ¿Por qué? Porque estaba pasando la droga muy bien por medio de los carteles, por medio de túneles. Y lo que pasó es después de eh,
los ataques terroristas de 11 de septiembre, habían cerrado la frontera con los Estados Unidos, no podían pasar la droga, entonces los carteles en Tijuana buscaban otra forma de ingreso y se metieron en la extorsión y la criminalidad dentro de Tijuana. Aumentó la violencia, murieron más periodistas, pero en este momento en el cual estaba visitando, habían bajado la violencia porque lo estaba pasando bien su mercancía. Y yo pensé, bueno, eso es una perspectiva que solamente se puede tener de un periodista que está viviendo en la comunidad, que pasa todos los días haciendo su trabajo de periodista y tiene esta perspectiva. Y es mientras que estamos llenos de información, es una perspectiva en las noticias que estamos perdiendo. Eso también lo vi cuando estaba en Pakistán. De coincidencia llegué a Pakistán en el momento de operación de los Estados Unidos contra Osama Bin Laden, que lo mató en Abbottabad. Y yo estaba allí yo estaba en Pakistán cuando ocurrió eso y vi que había muchos que estaban hablando que una persona que estaba en Abbottabad, que vi algo raro y lo puso un mensaje en Twitter, qué raro, hay un helicóptero aquí en Abbottabad, eso es muy extraño. Y se regresó a la cama, no sé, se durmió, no, es una cosa raro. Y muchas personas dicen, no, eso fue, se broke the news en Twitter. Lo que estaba completamente falso. Lo que pasó es que quien llegaron allí a la escena, los periodistas pakistaníes, ellos fueron los primeros a llegar, estaba allí, lo podía ver, y ellos informaron al mundo. Fueron los periodistas profesionales. Entonces, hay más información, pero todavía vivimos en un sistema mezclado. Y eso es una cosa que resiste en el libro. No hay un debate. ¿Cuál era mejor? ¿El sistema viejo con todos los periodistas de planta que tenían apoyo de instituciones o el sistema nuevo en lo cual hay tecnología que permite la participación de individuos alrededor del mundo en este sistema? ¿Cuál es lo mejor? Yo lo ignoro. Yo digo, bueno, existe lo que existe. Los dos tienen que funcionar y los dos tienen que combinar para informar al público global de lo que está pasando. Necesitamos los periodistas como Adela Navarra. Necesitamos los periodistas como los periodistas en Pakistán que cubrieron lo que pasó en Abbottabad. Y necesitamos los periodistas que tal vez no son periodistas, eso lo podemos debatir, pero está funcionando en este sistema informativo a nivel global y se puede hablar de Julian Assange. Se pueden hablar de los Snowdens, que Snowden no es periodista, es fuente, pero está utilizando la tecnología y la relación que tiene con periodistas para difundir una información que él piensa que es necesario que el mundo a esta información. Entonces, eso es la realidad en la cual vivimos. Tenemos que reconocer que tenemos que tener un sistema que permite los periodistas tradicionales y los periodistas informales funcionar y hay un flujo de información entre los dos. Justamente John Reichter desde Buenos Aires, y John, que es un viejo amigo y trabaja para FOPEA, también una organización muy importante en Argentina dedicada al tema de libertad de prensa, habiendo leído tu libro, justamente plantea este tema porque vos hablás de que sería peligroso dejar a los gobiernos definir quién es periodista y quién no. Sí. Y tomando en cuenta esa posición, ¿cómo se puede definir quiénes deberían poder proteger en los tribunales la confidencialidad de las fuentes de información? Él pregunta, ¿estás de acuerdo con la definición para tal propósito que se está proponiendo en Estados Unidos? Bueno, entonces, si hablamos de la libertad de prensa, ¿qué significa? Básicamente,
una libertad que tienen los periodistas que no tienen lo demás de la sociedad es la posibilidad de no revelar el fuente. Pero para dar esta información a la prensa, hay que definir quién es periodista y quién no. Si no hay definición, no hay posibilidad de dar este derecho a una persona y a otro no. Tiene que tener una definición que permite esta posibilidad. Entonces, siempre hay un trade-off, un intercambio. Si los periodistas queremos este derecho, y es importante, es necesario, es esencial, tenemos que aceptar que los gobiernos y los cámaras legislativas o tal vez el poder judicial o lo que sea, decide quién es un periodista y quién no. Y eso tiene un gran peligro. Entonces, no hay respuesta que siempre, se pueda dar siempre, hay que buscar la situación, hay que buscar qué tipo de gobierno existe, hay que considerar tal que independiente es, son los tribunales, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo veo la definición en el Shield Law, Federal Shield Law en los Estados Unidos, que está no sé si está muerto, pero tampoco está vivo. No sé, no hay mucha posibilidad en este ambiente que lo van a hacer un ley, pero existe una propuesta y dentro de esta propuesta hay una definición de quién es periodista. Creo que es una definición razonable y se puede mejorar, pero no es terrible, es una definición bastante amplia. El problema es, mientras que la definición sea buena, cualquier definición de periodista permite de un gobierno define quién es periodista, quién no. Eso es una concesión problemática en los Estados Unidos, pero mucho más donde existe, claro que existe un poder judicial independiente, pero en otros países donde no existe eso, es muy peligroso. Y hay que considerar este intercambio, este trade-off en cada contexto. Muchas gracias, Joel. De lo que justamente estabas hablando ya en términos más de lo que sucede en Estados Unidos, hoy justamente un comité del Senado está revelando o acusando a la CIA por las prácticas de tortura. Estuvimos viendo últimamente en Estados Unidos donde los periodistas hemos sido, o los medios han sido espiados, está el caso de AP y muchos casos que ustedes también estuvieron y nosotros defendiendo aquí en Estados Unidos y protestando. Y por ahí es como que tenemos la sensación, por lo que hablamos y escribimos, es que los problemas graves de libertad de prensa suceden fuera de Estados Unidos, pero la realidad nos indica otra cosa. Que también aquí en Estados Unidos hay graves problemas de libertad de prensa. Creo que tal vez la diferencia es que hay un poco de mayor transparencia donde los temas se debaten, se discuten entre la prensa y hay una capacidad más fuerte de los gobiernos de recibir crítica y autocrítica. En la experiencia tuya personal y como director ejecutivo de CPJ, ¿cuál es el gran desafío de tener que lidiar con temas de libertad de prensa en este país que muchos dan a la libertad de prensa como algo granted, ¿no? Bueno, yo quiero hacer varios comentarios. Primero, esta dinámica que estaba hablando de la cambio de poder, relación de poder entre los periodistas y la prensa y las personas y las instituciones y los gobiernos que lo cubren, también es una dinámica dentro de los Estados Unidos. La prensa institucional, la prensa como institución tiene menos poder y el gobierno de los Estados Unidos se aprovecha. El gobierno de Obama tiene un récord en términos de libertad de prensa que es terrible. Si lo mira dentro del contexto de la historia de las últimas décadas. No tiene una relación fluida con la prensa, es muy controlado. Los periodistas que trabajan en Washington no tienen menos acceso a fuentes. Los fuentes tienen mucho miedo a causa de estas investigaciones que están haciendo por espionaje, por
por fuentes que tienen relación con la prensa y dar información que tiene que ver con la seguridad nacional, etcétera, etcétera. Y también debemos, si hablamos de espionaje, debemos hablar, hay un debate dentro de los Estados Unidos, un debate muy importante de si existe protección adecuadas que limita la posibilidad del gobierno de intervenir en la comunicación, por ejemplo, de los periodistas o de los abogados, por ejemplo. Y hay evidencia que los periodistas que trabajan dentro de los Estados Unidos tienen tanto miedo de este tipo de intervención. No sabemos lo que está pasando, pero se supone que hay intervenciones, pero esta presunción crea un tipo de autocensura, un diferente trato en términos de los periodistas con sus fuentes, la forma en la cual comunican. Pero es muy importante también mirar esto a nivel internacional. A nivel internacional, no existe ninguna protección para los periodistas de espionaje de parte de la seguridad de los Estados Unidos. Por ejemplo, si el NSA quiere intervenir en una comunicación dentro de un periodista mexicana que está comunicando con sus fuentes y que está cubriendo, no sé, lo que sea, asuntos de gobierno, de narcotráfico, lo que sea. Lo mismo si un periodista colombiano está haciendo un informe sobre asuntos en este país, no hay ninguna protección, ninguna que protege a este periodista de la intervención de parte de instituciones y del gobierno de los Estados Unidos. De hecho, yo tenía una pequeña charla con el ex abogado, General Counsel del NSA, y él me dijo, eso es precisamente el tipo de información que buscamos. Un periodista fuera de los Estados Unidos, que no es ciudadano estadounidense, que tiene una conversación, una comunicación con un fuente sensible. Eso es precisamente el tipo de información que busca. Entonces, periodistas alrededor del mundo tienen que tomar en cuenta esta realidad y tomar medidas para la comunicación. Muchas gracias, Joel. Ahora justamente un tema que vos tocas muchísimo en tu libro y que tiene relación con lo que estás hablando de todo este tema de censura, es el alto nivel de autocensura que va construyéndose por todos los tipos de represión. Lo marcabas bien tú en lo que decías en tu libro sobre respecto a China. Y también aquí Mark Fitzgerald, que hace una pregunta sobre el tema crucial en México de que han sido asesinados ya muchos blogueros o gente, ciudadanos que han sido asesinados por estar tuiteando o por estar en Facebook, como hubo uno el caso el año pasado, y algunos bloggers. Pregunta él si hay algún tipo de best practices para ayudar a proteger a estos reporteros, y lo doy a esto como parte de un contexto, sobre todo por la última recomendación que haces tú respecto a la construcción de una gran coalición en favor de la libertad de expresión. Tengo entendido que en algún momento coincidimos, felizmente, ambas organizaciones y otras organizaciones en México, tratando de construir justamente una fuerza motora de medios de comunicación, y tal vez no hubo fuerza necesaria o la gasolina necesaria para hacer andar ese motor. Y ahora Mark Fitzgerald pregunta, ¿hay algo que se puede hacer por los bloggers? ¿Son los medios? ¿Son los periodistas, las asociaciones de periodistas u otras organizaciones no gubernamentales las que deben dedicarse a formar este tema a favor de la libertad de expresión? Sí, es una muy buena pregunta. Primero, yo no sé si hay best practices, tal vez hay mejores prácticas. Eso es la debilidad que tienen los bloggers en este ambiente es la falta de apoyo institucional. Y eso
no pueden tener si van a trabajar como bloggers, quieren ser independiente, etcétera. Y esa es la debilidad que tienen los bloggers, es si por ejemplo recibe una amenaza, no tiene dónde ir, no tiene una institución, no tiene grupos que les ayuda. La vulnerabilidad más importante que tiene bloggers es la seguridad de su información y tiene que ser bien entrenado en términos de cómo proteger su información y hay que crear eh, eh, grupos no gubernamentales. Si existe bien o si no existe, tiene que buscar la forma para dar ese tipo de apoyo y tiene que funcionar dentro de lo que acaba de mencionar Ricardo, esta gran coalición. Los periodistas que tienen este apoyo institucional tienen que reconocer el papel que tienen los blogueros, los periodistas informales, los que están en las calles buscando información, mientras que no son periodistas, no se identifica con periodistas, se están participando en la recompilación de información y tiene que incorporarse en esta gran coalición. Entonces eso yo creo que es muy satisfactorio, pero hay dos cosas. Uno es sí, necesita un mejor orientación, especialmente en términos de protección de información. Hay tácticas muy sencillos que lo pueden aplicar, que por lo menos ayuda en esta situación y hay que incorporar a los blogueros y otros que están trabajando informalmente como en este ambiente en esta gran coalición y construirla. Gracias, Joel. En cuanto ya estamos yendo hacia el final con las preguntas, pero no quería dejar de lado la anterior. Si me subes un poquito para ver el nombre de ella, por favor. La de Marina. Y en razón de una pregunta de Marina que habla de la situación, yo diría general, pero ella la aplica al tema de Cristina de Kirchner, que creo yo está dentro de esos democrat. ¿Cómo los pronunciás vos, Joel? Yo digo democratator, no se traduce bien a español, pero democratator, que es el elegido. Así es, y justamente muchos de ellos, que en América Latina tenemos varios, y junto con Cristina la podemos citar también a Maduro y a Correa, Sí. son prácticamente, y también Morales y Ortega, son prácticamente aquellos presidentes que no dan ningún tipo de información a través de conferencias de prensa, evitan a los periodistas, excepto algunos casos de periodistas internacionales, porque sí le interesa la prensa internacional, utilizan mucho dinero para propaganda Sí. y muy especialmente hacen campañas o rompiendo periódicos en público dentro de sus jornadas, por ejemplo Correa de sus jornadas sabatinas, o como últimamente fue Cristina que dijo, la prensa miente, no se enteren por la prensa, reciban la información directa de parte de nosotros. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Que digo, eso es un fenómeno que se ve en todo el mundo. Se ve esto en los Estados Unidos, se ve en todo el mundo. Todos los gobiernos del mundo reconocen, como dijo, que el dinámico entre la prensa y el poder es diferente. Y hay formas de comunicar con el público no utilizando la prensa. Entonces la prensa tiene menos poder y el poder es la razón que la prensa históricamente podía presionar a los gobiernos para tener un intercambio con ellos y compartir información. Entonces, digo, es una debilidad para estas sociedades, porque los periodistas tienen la capacidad de hacer preguntas más informadas, basado en su preparación como periodistas. Entonces, claro, el mero hecho que los gobiernos buscan otras formas de comunicar con el público, no por medio de la prensa, indica
que la prensa es un freno en el abuso de poder. Y si este freno no se aplica, se abusa el poder, el pueblo está menos informado y las autoridades tienen más accountability. Ricardo, no se escucha. Sí, ya. Quiero aprovechar, Joel, ya para ir cerrando. No quiero dejar de lado la pregunta de tu amigo David Mon Sí, desde México. sí, Muy especialmente la pregunta de él creo que va al grano porque es un tema que vos tocas muy bien en tu libro y bastante delicadamente, que es un poco de la autocrítica de los periodistas, que también no todos los periodistas somos santos. sí, También, claro. como en cualquier disciplina, hay periodistas corruptos, hay periodistas que vos señalas en tu libro que también reciben sobornos. Creo que no es una práctica que se atiende nada más que en México, ni en Latinoamérica, ni en Argentina, en muchas partes del mundo. Somos parte de un problema, tenemos un problema tal vez de ontología y de ética periodística. Me gustaría que cierres un poco con un poco de autocrítica sobre tu apreciación que bien la indicas en el libro. Sí, bueno. Primero, yo viajando alrededor del mundo siempre encuentro que la prensa, el nivel de la prensa, el comportamiento de la prensa no es diferente de lo demás de la sociedad y las otras instituciones. No es realístico pensar que, bueno, por ejemplo, en México hay un problema de corrupción generalizado, pero no afecta a la prensa, no toca a la prensa. Eso es imposible. La prensa es parte de la sociedad. Si hay problemas dentro de la sociedad, también se va a afectar a la prensa. No es aislado. Segundo, estos asuntos son muy importantes y como periodistas, como instituciones que defendemos a la prensa, debemos tomarlo en cuenta, debemos buscar la forma de combatir estos problemas, pero no debemos permitir que las autoridades utilizan las debilidades de la prensa, los problemas que tiene la prensa para abrir la puerta a restricciones. La libertad de prensa, la libertad de expresión no garantiza la calidad de la información, sería perfecto, sería de alto nivel, solo se garantiza que la información se fluye. Entonces, son dos cosas relacionadas pero diferentes. Hay que combatir y buscar formas de mejorar la calidad de la prensa, pero nunca debemos permitir que los gobiernos utilicen estas debilidades para justificar intervención y control de la prensa. Muchísimas gracias, Joel. Y bueno, decirte simplemente que ha sido una hora muy, muy enriquecedora, una linda ventana para poder hablar de nosotros los periodistas. Creo que ustedes en el CPJ, siempre lo decimos, están haciendo un trabajo magnífico en todo el mundo, que nos llena de orgullo a los periodistas de lo que estamos trabajando en este tema, de todo lo que se está haciendo para defender esta profesión y sobre todo para defender lo bien que vos estás diciendo. Es la defensa muy importante de la libertad de expresión ante cualquier cosa y después, dentro de ello, el contexto de los periodistas. Creo que has dado en el clavo, como decimos en español, con un libro muy importante para la historia de la libertad de prensa y que, como dije al principio, lo has hecho con una calidad periodística muy importante que tiene que ver con una descripción de los problemas, dando ejemplos concretos de lo que está sucediendo en todas partes del mundo y nos hace sentir a nosotros, los americanos o latinoamericanos, que en este problema de pesimismo, como hablabas vos al principio, no estamos solos y que en el optimismo también estamos juntos, así que todos creo que podemos contribuir. Felicidades de nuevo, Joel, sé que nos vamos a ver pronto, te felicitamos por el libro, muchísimas gracias por tenernos esta hora con nosotros, te agradeceré también que podamos compartir tu email porque estoy seguro que mucha gente quiere seguir preguntándote cosas. Hubo, y pido disculpas
varias preguntas que quedaron en el tintero, que hay gente que quiere seguir charlando. Y una vez más agradecerte que hayas participado de este 20 aniversario o un webinar dentro del 20 aniversario de la Declaración de Chapultepec, que en realidad es parte muy importante de tu libro. Agradezco nuevamente a toda la gente del equipo aquí de Miami, como Melba Jiménez, Alfonso Juárez, que nos están ayudando en estos webinars, y muy especialmente a Telefónica de Perú, a Protec Media de España y a la Fundación San Francisco y especialmente el Fondo James McClatchy. Que sigas disfrutando con el frío en Nueva York, nosotros acá con el calorcito en Miami, Sí. y te mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, mil gracias a vos, mil gracias al CIP y mil gracias a todas las personas que están escuchando, escribiendo. Y si Ricardo, con mucho gusto, por favor, comparte mi email y yo sigo contestando las preguntas que se queda. Excelente, un abrazo, Joel. Un abrazo, hasta pronto. Muchas gracias a todos por participar y lo seguimos viendo. Ya vamos a poner, creo que estamos, no cierren todavía, que estamos poniendo el email de Joel Simon. Acá está con ustedes, ahí lo escribió Melba. Muchísimas gracias a todos, que tengan un feliz día y adelante en la semana. Les recuerdo que este jueves tenemos otra cita con Jorge Eili. Vamos a hablar temas más específicamente de contenido digital. Los esperamos en esta convocatoria. Un abrazo a todos. Chao. Gracias, adiós.